El alquiler, leía antes, Juan, que ya ha sobrepasado el 7% en términos nominales de los máximos históricos. Fíjate si está causando tales problemas que, según publicaban en algunos medios de comunicación aquí en España, se ha encarecido un 90% el alquiler de habitaciones. El alquiler no ha subido, el alquiler de una casa, de una vivienda, no ha subido un 90% de un año para otro. Es porque las habitaciones sí se están encareciendo a un ritmo muy superior al de una vivienda entera, pues porque la ley de la vivienda penaliza enormemente al propietario que saca en alquiler una vivienda al completo y en cambio deja fuera de su ámbito regulatorio y por tanto de los costes regulatorios el alquiler por habitación. Los políticos, digamos que maltratan la oferta a corto, a medio y a largo plazo, y ese cóctel de demanda creciente y oferta estancada o aumentando de manera muy lenta, pues arroja esta subida de los precios de la vivienda, de los precios del alquiler, de los precios del alquiler de habitaciones. Es que además está habiendo una promoción política de la inmigración para solventar el problema de las pensiones y al margen de la opinión que nos merezca la entrada de inmigrantes o de cierto perfil de inmigrantes, lo que es obvio es que los inmigrantes demandan vivienda, necesitan vivir en alguna parte. Entonces, si tú estás metiendo 200 o 300.000 nuevos inmigrantes cada año en España y no se construyen viviendas, pues obviamente el precio de la vivienda pues va a subir. ¿Crees que con la bajada de tipos de interés de la que hablábamos antes y con esta situación de los alquileres, puede haber mejor oferta hipotecaria y puede que se caliente todavía más el mercado de la vivienda? ¿Esto puede calentar todavía más los precios, esa situación? El alquiler, leía antes, Juan, que ya ha sobrepasado el 7% en términos nominales de los máximos históricos. Es decir, que hablábamos muchas veces del precio de la vivienda, pero es que el precio del alquiler no va en menor sintonía, sino que es un drama para muchas familias y que no se pueden permitir y está causando tantos problemas. Fíjate si está causando tales problemas que, según publicaban en algunos medios de comunicación aquí en España, se ha encarecido un 90% el alquiler de habitaciones. Ya no solo es el alquiler de las casas enteras, sino que las habitaciones también se han encarecido en esta proporción. Claro, esto seguramente reduzca la edad de emancipación, ¿no? Y de pues irse a vivir solo o compartiendo piso y que pues cada vez cueste más tener hijos, esto afecte sobre las pensiones. Esto es al final para el conjunto de la economía es muy muy negativo, ¿no? No sé si se puede revertir, cómo ves la situación en general y bueno, pues eso, si hay soluciones, como siempre. Bueno, las soluciones ya las decimos siempre, es o mayor oferta o menor demanda. Desde el lado de la menor demanda, pues una forma sería que no haya tanto deseo de vivir en las grandes ciudades, sino que la población estuviese dispuesta a vivir más dispersamente dentro del territorio español. Pero eso obviamente también depende de la estructura económica e industrial en un sentido amplio, no estoy hablando solo del sector secundario, de la propia estructura industrial del país, ¿no? Si las oportunidades de prosperar profesionalmente se hallan en las grandes ciudades, pues obviamente la demanda de habitación en las grandes ciudades también será alta. No es sencillo cambiar la estructura económica e industrial de un país. A veces pensamos que basta con que un político apruebe 4 planes industriales para recolocar industrias. No funciona así. Las economías de aglomeración son muy potentes y las industrias, las empresas, se tienden a colocar al lado de donde hay empresas porque hay externalidades positivas de estar codo con codo, tanto trabajadores como empresarios, como financieros, ¿no? También hay economías de escala y, por tanto, es difícil, ¿no? Y si no somos capaces de solventar ese problema de la de la concentración de la demanda en ciertas grandes ciudades, pues claro, lo que toca es aumentar la oferta, pero es que el aumento de la oferta lo están constriñendo políticamente nuestros gobernantes y claro, si mezclas aumento muy fuerte de la demanda con no aumento de la oferta, incluso en algunos casos podríamos hablar de reducción de la oferta, pues claro, la estadística está de que se ha encarecido un 90% el alquiler de las habitaciones. A ver, es lo lógico también, ¿no? Con la debería inflación sonar llamativo a quien no sepa de qué va la cosa. Es decir, claro. el alquiler no ha subido, el alquiler de una casa, de una vivienda, no ha subido un 90% de un año para otro. Es porque las habitaciones sí se están encareciendo a un ritmo muy superior al de una vivienda entera, pues porque la ley de la vivienda penaliza enormemente al propietario que saca en alquiler una vivienda al completo y en cambio deja fuera de su ámbito regulatorio y por tanto de los costes regulatorios el alquiler por habitación.
Por tanto, lo que ha sucedido es un hundimiento, una caída de la oferta de vivienda en alquiler de vivienda completa y una reorientación del mercado, también de la demanda, porque claro, si no te permiten alquilar, salvo con garantías gigantescas, una vivienda entera, pues la demanda se redirige hacia el alquiler por habitación y por tanto se dispara el alquiler por habitación en esas magnitudes, ¿no? Entonces, los políticos, digamos que maltratan la oferta a corto, a medio y a largo plazo, y ese cóctel de demanda creciente y oferta estancada o aumentando de manera muy lenta, pues arroja esta subida de los precios de la vivienda, de los precios del alquiler, de los precios del alquiler de habitaciones que estamos presenciando y que, hombre, en algún momento se detendrá en términos reales, porque los alquileres no van a poder absorber toda la renta, todos los ingresos de los ciudadanos, pero aún así se puede consolidar una economía rentista en contra de las fuerzas productivas por restricción monopolística de la oferta como consecuencia del intervencionismo político, que no es nada positivo para una economía, porque al final como que estás pauperizando a los que producen y enriqueciendo a la clase terrateniente, que no es que no produzca, ¿eh? Hay mucha gente que es muy crítica con los terratenientes, como si fueran una clase totalmente improductiva. Yo creo que los terratenientes, los dueños de viviendas, por ejemplo, sí producen, suministran una infraestructura que es absolutamente básica para el desarrollo de una economía, no digamos ya si además es una economía turística, tiene sector turístico. Pero si a la clase terrateniente le otorgas políticamente un monopolio sobre la oferta de servicios de habitación, pues obviamente, como en cualquier otra industria a la que le des un monopolio, los precios van a subir extractivamente en contra de los consumidores. Y aquí los consumidores son fuerzas productivas que, si les extraes sus ingresos, reduces la rentabilidad que obtienen de invertir, de formarse, de trabajar dentro de un determinado país, porque su renta disponible después de pagar alquileres o cuotas hipotecarias, si los precios de la vivienda están inflados, es mucho más baja, tanto desincentivas la acumulación de capital humano, de capital financiero, de capital tecnológico. Y sí, claro que a largo plazo es un problema que además se va a agravar, ¿no? Y ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, porque ya no es solo que los precios estén aumentando como consecuencia de la concentración de la población nativa en grandes ciudades, es que además está habiendo una promoción política de la inmigración para solventar el problema de las pensiones, y al margen de la opinión que nos merezca la entrada de inmigrantes o de cierto perfil de inmigrantes, lo que es obvio es que los inmigrantes demandan vivienda, necesitan vivir en alguna parte. Entonces, si tú estás metiendo 200 o 300.000 nuevos inmigrantes cada año en España y no se construyen viviendas, pues obviamente el precio de la vivienda, ya sea capitalizado a presente, precio de compraventa, ya sea spot, alquiler, ya sea fraccionado el de spot, alquiler de habitación, pues va a subir. Es lo que ha pasado en Estados Unidos, por cierto, con toda la administración Biden y por lo que aguanta el mercado laboral en parte, y que leía el otro día un informe y decían, hay más economía sumergida que hace muchísimos años y quizá en máximos históricos de economía sumergida en Estados Unidos por la inmigración ilegal. Eso, punto número uno. Y punto número dos, claro, hay menos oferta. Y si hay menos oferta de vivienda y hay mucha demanda, pues el precio sube y está en máximos históricos la vivienda en Estados Unidos, claro, y siguiendo y sumando, ¿no? Entonces, es la misma espiral, ¿no?, que han tenido allí, que podemos repetir aquí. Bueno, y se está repitiendo aquí, ¿no? Se está repitiendo. La economía española, en términos de PIB, lo ha hecho bastante bien estos últimos 2-3 años, pero es que la mayor parte del impulso detrás de ese aumento del PIB cabe fundamentarlo en la creación de empleo de población inmigrante. Es decir, en términos de renta per cápita no lo hemos hecho especialmente bien, lo hemos hecho más bien mal. Y claro, si el PIB crece porque hay más población trabajando, y hay más población trabajando porque hay más inmigrantes trabajando, eso también tiene su impacto en el mercado inmobiliario si no aumentas la oferta de vivienda, y desde luego no ha aumentado. Por tanto, más flujo migratorio, además concentrado en ciertos puntos de la geografía española, no uniformemente por toda la geografía española, estancamiento de la oferta de vivienda, pues es que los precios, claro, tienen que subir sí o sí mientras se mantenga ese modelo de crecimiento económico y de estructura social. ¿Y crees que con la bajada de tipos de interés de la que hablábamos antes y con esta situación de los alquileres puede haber mejor oferta hipotecaria y puede que se caliente todavía más el mercado de la vivienda si bajan los tipos de interés y que haya gente que diga, bueno, pues el banco me está ofreciendo ahora un tipo fijo más atractivo o un tipo mixto mejor que hace unos meses? ¿Esto puede calentar todavía más los precios, esa situación? Los precios de compraventa sí, desde luego. Los de los alquileres no. Al final, el precio de la vivienda, de manera simplificada, pues es
el valor actualizado del valor de los alquileres futuros de una vivienda. Pues claro, si tú bajas el tipo de interés al que actualizas esas rentas de arrendamiento futuras, pues el valor actual aumenta. Ahora, el tipo de interés no afecta, al menos por el lado de la demanda, ahora haré un matiz aquí, no afecta directamente al precio del alquiler. O sea, el alquiler es el precio spot de vivir en una vivienda y claro, no puede recalentar ese precio spot porque la gente no se endeuda para alquilar. Sí puede haber un efecto indirecto, ¿no? Y es por el lado de la oferta. También lo hemos mencionado al principio de esta conversación cuando decía que las subidas de tipos de interés favorecen las inversiones de corta duración y las bajadas de tipos de interés las inversiones de larga duración. Bueno, la vivienda es una inversión típica de larga duración. Desde que empezamos a invertir en construir una vivienda y se termina, pasa tiempo y sobre todo la vivienda es un bien de consumo duradero, es decir, que la compras para consumirla a muy largo plazo, no para consumirla de golpe toda a corto plazo, ¿no? Por tanto, es el tipo de bienes o un paradigma de los bienes que se tienden a producir, a ofertar, cuando los tipos de interés son bajos. Entonces, un contexto de bajos tipos sí puede facilitar, habrá muchos otros factores que influyan, pero desde luego ese en concreto sí puede ayudar a aumentar la inversión inmobiliaria. Y si aumenta la inversión inmobiliaria, eso podría aumentar la oferta y aumentando la oferta, moderar el crecimiento de los alquileres. Pero bueno, para eso se tienen que dar, ya digo, otras circunstancias, porque si la financiación la tienes, pero no te dejan construir, pues por mucha financiación barata que tengas para construir vivienda no la vas a construir y por tanto no habrá aumento de la oferta. Completamente, pues sí, nos vamos a quedar con todo esto.